Me llamo Alfredo y me dedico a la recolección de basura. Mi labor, aunque no muy presumible, se centra en ir al tiradero municipal muy de madrugada, cuando los camiones llegan con la basura recolectada, y busco lo que aún sirve o bien junto plástico, aluminio y vidrio que vendo en las recicladoras. Yo hago mi labor en el basurero municipal de la ciudad de Guanajuato, una ciudad que es muy rica en historias paranormales, y por algo ha de ser. Me paro a las 4 de la madrugada para ir hasta el basurero a hacer mis actividades. Como se han de imaginar, aquel lugar no es para nada grato. Hay montañas de basuras por todos lados. El olor pestilente de todo tipo de materia orgánica hace insufrible el trabajo. Además que no solo yo trabajo ahí, habemos decenas de recolectores haciendo lo mismo, todos buscando hallar lo mejor. En especial hay algo que no debe faltar en este basurero así como en otros. Esa es la presencia de los animales. Perros, gatos, ratas y sopilotes son lo que más abundan. A todas horas y en cualquier día de la semana, esos animales están presentes siguiendo su instinto de supervivencia. Pero una tarde recuerdo perfectamente que algo había en el basurero que lo hacía distinto. Algo le faltaba al observar detenidamente, y eso era que no había animales. Eso no solo lo noté yo, sino varios compañeros quienes se preguntaron lo mismo. Era como si todos hubieran desaparecido. Quizás si solo estuviesen menos de lo habitual, o si solo perros o gatos estuvieran, sería comprensible ese hecho. Pero al haberse ido completamente todos los animales, algo pasaba que no era normal. Quizás a ustedes no les parezca raro, pero a nosotros que vivimos y convivimos diario con decenas, cientos de esos animales, verlos desaparecer sí fue una sorpresa. Por días no vimos un solo perro, gato, rata o sopilote. Era como si simplemente hubieran desaparecido sin dejar un solo rastro. Una madrugada y ya pasado unas 2 semanas después de ese extraño fenómeno, siendo más o menos las 5:30 de la mañana, un compañero recolector llegó gritando despavorido. El hombre estaba en blanco del susto. Sus ojos estaban completamente abiertos y le costaba hablar. Un par de compañeros lo tomaron y lo sentaron en el piso. Le preguntaron qué rayos le pasaba. El hombre solo pudo apuntar hacia una dirección con su dedo. Aquella dirección indicaba justo detrás de un cerro de basura. 3 hombres, entre ellos yo, tomamos nuestras linternas y caminamos para allá. Rodeamos esa enorme pila de varios metros de alto de basura y alumbramos su parte trasera. Los 3 vimos lo mismo. Nuestras linternas iluminaban a un ser con alas. Era un hombre, pero tenía un par de alas muy similares a las de un murciélago. Aquel ser tenía sujeto con una de sus manos a un perro y parecía que se lo llevaba a la boca y lo chupaba. Los 3 hombres salimos corriendo de ahí. Aquel ser de alas al parecer también se espantó, ya que extendió sus extremidades y salió volando hacia el cielo. No sé qué rayos fue eso que vimos esa noche, pero estoy seguro que no era un humano. Era algo más bien demoníaco, como un vampiro. Pero ese algo era lo que se estuvo comiendo los animales del basurero desde hace días. Esa fue la primera y única vez que vi algo así. Pasaron unos 3 meses para que los animales se vieran nuevamente en el basurero, pero cada que desaparecen es signo que eso regresó a comérselos.
Esto que les voy a contar es algo de lo cual nunca fui consciente hasta cierta edad y que preferiría nunca haber sabido. Mis papás eran pepenadores de basura hace muchos años atrás. Ya saben, aquellos hombres y mujeres que recolectan de la basura lo que aún es útil. En ese tiempo en la que esta historia se remonta, yo era aún un niño de unos 5 años. Debido al trabajo de mis papás, quienes se levantaban muy temprano, y aunado que en ese entonces vivíamos muy lejos de familia y de gente de confianza, nos llevaban a mí y a mi hermana, un año menor, a su trabajo. Mientras ellos recolectaban lo que hallaban en el basurero, mi hermana y yo jugábamos a un costado suyo. Aparte de mi hermana y de mí, había 2 niños más que jugaban con nosotros. Uno era el hijo de otro pepenador de basura, que tenía casi la misma edad que nosotros. Y el otro niño, bueno, ese niño siempre estaba en el basurero. Quizás era por la edad que teníamos que nunca le pusimos atención y no preguntamos quién era, de dónde venía e incluso cómo se llamaba. Nosotros simplemente nos veíamos y jugábamos como cualquier otro niño. Recuerdo un día, o más bien ya de mañana, que mis papás nos llevaron a su trabajo como siempre. Nos dejaron cerca de ellos jugando. Esa vez aquel hijo del otro pepenador no había ido. Desconozco la razón, pero simplemente no fue. Pero ahí estaba ese otro niño, el de siempre, el que vivía por ahí. Hasta ese entonces jamás me había percatado que él, a diferencia de mi hermana o de mí, tenía una ligera diferencia. Sus orejas. Las orejas de ese niño eran puntiagudas. Todo lo demás, desde sus pies hasta su cabello, era similar al de cualquier otro niño, incluso su vestimenta. Pero sus orejas siempre fueron diferentes y no lo había notado. Bueno, esa vez solo éramos nosotros 3 jugando. En un momento de aquel juego, ese niño le dijo a mi hermana que lo siguiera, que fueran a jugar un poco más lejos, solo ellos, alejados de los adultos. Mi hermana, por su inocencia, dijo que sí. El niño la tomó de su mano y se la estaba llevando. Lo que hice después no fue por intuición, sino más bien por celos, ya que ese niño no me había invitado a mí. Lo que hice fue ir corriendo con mis padres para acusar a mi hermana que se estaba yendo con ese niño. Mi madre se asustó y enseguida fue tras de ellos. Lo que dice mi mamá que vio es que solo mi hermana iba caminando por un camino en medio de los cúmulos de basura. Dice que veía que ella tenía la mano levantada, como si alguien la sostuviera, pero enfrente de ella no había nadie. Mi madre le gritó varias veces, y no fue sino hasta que se echó a correr por ella que pudo detenerla. Yo vi como aquel niño vio con ojos muy feos a mi madre, y después se echó a correr. Esa vez fue de las últimas veces que fuimos al basurero con mis padres. Días posteriores abrió una guardería por donde vivíamos y nos mandaron a ese lugar. Por años esa historia fue solo una anécdota, pero hace no mucho, y esto fue contado por boca de mi padre, que aún sigue trabajando ahí. Él dice que un niño de unos 7 años desapareció en el basurero. Aquel niño siempre jugaba solo, pero parecía que lo hacía con alguien más. En varias ocasiones dijo jugar con un niño de orejas puntiagudas que vivía en el basurero. Mi padre dice que ese niño misterioso en realidad es un duende, uno que solo ven los niños y que usa esa forma para engañarlos y llevárselos.
aquella mañana en el basurero, si no hubiera sido por mis celos, quizás ese duende se hubiera llevado a mi hermana. Mi historia es breve y quizás no encaje mucho con el canal, aunque bueno, el miedo es miedo como quieras llamarle. Soy recolector de basura en una ciudad del norte de México. No quisiera decir cuál por seguridad. Una mañana mis compañeros y yo estábamos trabajando recolectando la basura de las colonias. Ya saben, subiendo las bolsas al camión y limpiando el lugar. En una de estas tantas paradas donde había basura, subimos varias bolsas negras, una tras otra sin revisar nada. Dejamos todo limpio y seguimos avanzando. 3 cuadras adelante, una camioneta negra se paró enfrente del camión de basura y 4 hombres armados bajaron de ella. ¿Qué hicieron, cabrones? Ya nos echaron a perder la movida. Ahora sí se metieron en un gran problema, dijo uno de ellos. Hicieron que pararan el camión y a todos nos arrodillaron. Esa fue la primera vez que sentí un miedo tan fuerte y crudo, porque sabía que quizás ya no regresaría a casa. ¿Qué hicimos?, preguntó un compañero. Ustedes aventaron toda la mercancía a su porquería de camión. Ahora por su insolencia pagarán con su vida. Estoy seguro que ellos estaban por dispararnos, cuando otro compañero dijo: la sacamos lo que echamos. El camión no ha compactado nada. Por suerte aquello era cierto. Las bolsas negras aún estaban intactas. Los hombres nos ordenaron subir al camión de basura y buscar aquellas bolsas en medio de la suciedad. Todo eso lo hacíamos mientras nos apuntaban. Por suerte y gracias a Dios sacamos todas y cada una de las bolsas de esos tipos, quienes nos perdonaron la vida solamente por eso. Esos hombres subieron a su camioneta y se fueron. Nosotros respiramos un poco al saber que viviríamos un poco más. Como dicen muchas veces, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.